¿Cómo están, amigos? Vamos a empezar a trabajar con este curso en línea, que es el curso en línea que apoya al libro para poder cumplir la ley antilavado de dinero. Deben tenerlo. Recuerden que al adquirir el libro, ustedes tienen acceso a este curso durante 30 días y posteriormente, al terminar su curso, si terminan la evaluación y tienen una calificación mínima de 85, el sistema les va a enviar su constancia con valor curricular y para los programas de capacitación, porque tiene validez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy importante que lo tengan para que puedan demostrar sus conocimientos respecto de este tema para las empresas a las que ustedes atiendan. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Y obtén gratis el curso en línea. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas. Que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuesta solo 680 pesos más gastos de envío. Adiciona 70 pesos en la Ciudad de México o 140 pesos fuera de la ciudad. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @TaxDayMéxico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. Entonces, estamos hablando de para poder cumplir la ley antilavado de dinero y veamos la presentación y los antecedentes. Recuerden que nos encuentran en www.taxday.com.mx y si tienen ustedes alguna duda al respecto de esta obra, del libro o del curso, no duden en enviárnosla a el correo antilavado@taxday.com.mx. Aquí estaremos muy al pendientes de estar peloteando las cosas que pudieran estar ocurriendo en uno o en otro tema que nos atañe y seguramente nos enriquecemos todos con estos puntos. Muy bien, yo soy Javier Martínez, estoy para servirles y mi correo personal es jmartinez@taxday.com.mx. Ok, empecemos a trabajar para poder cumplir la ley antilavado de dinero y estamos hablando de México. Pudieran haber variaciones en otros países ya que la legislación se ha venido adecuando a cada país. Básicamente es la misma a nivel mundial, pero tiene sus asegúnes. Esta obra va dirigido a empresas que realizan actos o actividades vulnerables, a sus directivos, administradores, contadores y las personas que se les haya designado esta obra. Recuerden que las actividades vulnerables eran 15, apenas el 9 de marzo de 2018 se añadió una 16ª que entrará en vigor meses más adelante, pero bueno, eso ya lo veremos a su debido tiempo. La fracción 1 nos habla de juegos con apuestas y concursos, casinos y demás tipo de negocios que se refieren a estos puntos tendrán que cuidar específicamente qué les atañe con este tema. En el caso de la fracción 2 nos va a hablar de las tarjetas de servicio, las de crédito y las prepagadas que no son de las entidades financieras. La fracción 3 nos habla de empresas que emiten cheques de viajero. La fracción 4 de empresas que realizan préstamos que no son también financieras, no tienen que presentar
informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entonces tienen que presentarlas como actividades vulnerables ante el Servicio de Administración Tributaria. La fracción 5 es compraventa de inmuebles, la fracción 6 es joyería, metales y piedras preciosas, la fracción 7 comercialización de obras de arte, la fracción 8 comercialización de vehículos, la fracción 9 blindaje de vehículos y otros, la fracción 10 traslado de valores, la 11 prestación de servicios profesionales, que hay varios supuestos ahí, la fracción 12 nos habla de notarios y de corredores públicos, la fracción 13 de recepción de donativos, todas las donatarias que reciben donativos de determinado monto para arriba tendrán que cumplir con esta ley. Y la fracción 14 son agentes y apoderados aduanales, la fracción 15 arrendamiento de inmuebles y la fracción 16 intercambio de activos virtuales. Las monedas virtuales, el Bitcoin y todo este tema viene a dar una nueva fracción una vez que se publica la ley FinTech, la ley de tecnología financiera el 9 de marzo de 2018. Entonces eso está nuevecito, tenemos que estarlo revisando. Es muy probable que en tu empresa se dediquen a tener más de una de estas actividades vulnerables. Tendrás que cumplir con una actividad vulnerable y también con la otra, pero tomándolas, digamos, en sus controles en forma independiente. Tendrás que tener los manuales adecuados para que en las dos actividades se manejen en un solo manual o eventualmente hasta tener 2 manuales para poder cumplir con la ley antilavado de dinero. Se va a ir poniendo muy interesante todo este tema. Bien, nuevamente, ¿cuáles son los objetivos del curso y de la obra? El objetivo del curso y de esta obra es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios, profesionales y funcionarios públicos, primero, cuenten con la ley antilavado de dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables. Segundo, para en su caso cumplir las obligaciones administrativas que tienen para PLDFT. Recuerden que PLDFT es algo que vamos a estar repitiendo constantemente, significa prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Otro de los objetivos es que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes. Las disposiciones no dicen efectivo para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas. Aquí les recuerdo nada más que hay un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera que nos dice que a las monedas virtuales les aplican los mismos límites que tenemos para las monedas y billetes en efectivo. Otro punto más que es muy importante que conozcamos son las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas. Ya verán, son realmente muy, muy caras. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es el lavado de dinero? Vamos a encontrar infinidad de conceptos definidos por igual número de especialistas, pero veamos aquí en México a nivel, digamos, ya tropicalizado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos dice que el lavado de dinero es un proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, como cuáles, como el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y terrorismo, etc. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas parezcan como el fruto de actividades legítimas o circulen sin problema en el sistema financiero. Yo tengo dinero ilícito y quiero llevarlo a que parezca dinero lícito. Bueno, voy a tener que hacer un proceso para que se dé ese supuesto.
y ahí es donde se da el lavado de dinero. Ya se dio antes un acto ilícito, ya se obtuvo dinero de manera ilícita por venta de drogas, pensemos, y ahora están buscando la forma de que pase ese dinero por un proceso para que al final parezca dinero que es bueno, que nunca ha pecado. Bien, las disposiciones que vamos a estar revisando, primero es la Ley Antilavado de Dinero. Esta fue publicada el 17 de octubre de 2012. 9 meses después, es a partir del 17 de julio del 2013. Adición el 9 de marzo del 2018, donde le incluyeron la fracción 16. También vamos a estar revisando el reglamento de la ley, que ese fue publicado el 16 de agosto del 2013, pero va a estar vigente hasta el 1 de septiembre de 2013. Si vemos más o menos que todo viene del mes de septiembre del 2013, sería septiembre del 2014, de 2015, de 2016, de 2017 y de 2018. Esta ley se encuentra en su 5º año, o sea, no es una ley nueva, aunque parezca que es nueva, la realidad es que ya está dentro de su 5º año. También tenemos que ver las RCG. RCG significa reglas de carácter general. Si tienen alguna duda con las abreviaturas, recuerden que en su libro vienen las abreviaturas utilizadas, vienen los conceptos y vienen a detalle la ley, el reglamento, las reglas de carácter general, los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, las preguntas frecuentes del SAT y además algunas otras disposiciones y criterios legales aplicables. El objetivo de tener la obra, de tener este libro, es que puedan contar en un solo documento con todas estas disposiciones que se han convertido en un mar de disposiciones que además al último lo que termina mandando son los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, como ya veremos al analizar las disposiciones legales. En tanto, pensemos nada más esto. Tenemos que revisar, me regreso a la lámina anterior, la Ley Antilavado de Dinero, el reglamento de la ley, las reglas de carácter general, los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, las preguntas frecuentes del SAT y además otras disposiciones y criterios legales aplicables, como los artículos del Código Penal Federal, aplicables al lavado de dinero, aplicables al financiamiento al terrorismo. Bien, esto es muy importante. Debe quedar claro que las obligaciones administrativas que se tienen cuando se realizan actividades vulnerables son para aportar datos útiles para investigaciones y la detección de probables delitos de PLDFT, de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y que se trata de una ley de tipo administrativa, diferente a las leyes de tipo fiscal que se manejan cotidianamente para no caer en errores y confusiones. Aguas, no estamos hablando de una ley fiscal, estamos hablando de una ley de tipo administrativo. No me aplica el Código Fiscal de la Federación, me aplica la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿de acuerdo? Entonces son dos mundos diferentes. Oye, ¿esto lo tiene que ver el contador? Bueno, habrá lugares donde lo vea el contador, habrá en lugares donde tengan personal especializado en esta área, pero no es el mundo fiscal. Si lo hace el contador, tiene que revisar perfectamente en su mente cómo lo separa, porque si no, constantemente va a estar cayendo en que se trata de un mundo fiscal cuando no es así. Estamos en el mundo de la prevención, que es muy diferente al mundo de la investigación y persecución del delito de lavado de dinero, o como se conoce en México, vamos a estar escuchando, operaciones con recursos de procedencia ilícita. No perdamos de vista esta importante separación de los temas. Voy a estar reiterando, vamos a estar reiterando este tipo de cosas con la idea de que no sea más sencillo ir aquilatando estos detalles de las disposiciones. Veamos entonces en este cuadrito. Digamos que tenemos 3 mundos. El primer mundo
son las entidades financieras, las personas físicas y morales, que es a donde estamos nosotros. Aquí es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Lo ve la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, o sea, habrá varias por ahí dependencias que están al pendiente de supervisar que la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo se esté atacando conforme nos comprometimos con el mundo. O sea, nosotros como país nos comprometimos a que esto se vaya a dar. Muy bien. Si yo estoy en el mundo de identificación, de prevención, lo que tengo que hacer es identificar lo que tienen que hacer es identifican a sus clientes y presentan avisos que aportan datos útiles para investigación. Son actividades administrativas. Yo estoy aquí, yo soy una empresa que vende automóviles, ¿verdad? Entonces estoy en este primer mundo. Hay otro mundo que es el de análisis e investigación. Aquí estaría la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí en el primer mundo está el SAT porque es el que solicita la información, pero el SAT como tal tampoco investiga, no es su función es totalmente de obtener los datos que yo le estoy enviando, yo como obligado de cumplir con esta ley. En el análisis e investigación, ahora sí, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad?, se pone con un cafecito a revisar qué pasa con toda la información, analizan los datos y denuncian probables delitos a la unidad de la PGR. O sea, si bien ellos están revisando, no están persiguiendo ningún delito. En el caso de que detecten que hay un delito, en ese momento se lo van a pasar a la PGR. Aquí entonces son actividades de la autoridad administrativa. Entonces yo tengo actividades administrativas, después son actividades de la autoridad administrativa y después llego a la parte de persecución del delito. Aquí sí, ya está la PGR, aquí ya estamos hablando de policías, de detectives, de gente que ya está en algo de más acción. Los otros dos son medio aburridones, pero aquí ya estamos como en una serie del Canal 5, ¿no? Está entonces un área que investiga delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Estas son actividades de investigación policíaca. Nosotros entonces hacemos actividades administrativas, la Unidad de Inteligencia Financiera hace sus actividades de análisis e investigación y en el caso de que crea que puede haber un delito, de inmediato se lo pasa a la unidad de la PGR porque ella sería la que va a investigar ya a nivel de delito o de defraudación fiscal qué está pasando con ese dinero. No se nos pierda de vista esto. Oye, tú estás atacando el lavado de dinero. Bueno, digamos que no lo estoy atacando, yo estoy aportando información útil para que en caso de que exista lavado de dinero, la unidad de inteligencia financiera le pase la información o levante la querella, la denuncia, ante el Ministerio Público Especializado de la PGR. Bien, este sería un ejemplo muy, muy bueno. Visitas de verificación. Pensemos por un momento. Las visitas de verificación de cumplimiento de la ley antilavado de dinero son un acto administrativo y se realizan conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y aquí lo que van a hacer es para comprobar de oficio y en cualquier tiempo únicamente el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. Oye, eso suena muy fácil. Van a revisar de oficio y en cualquier tiempo quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. O sea, ¿qué quiere decir de oficio? Comprobar de oficio, o sea, comprobar de oficio significa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera,
puede realizar las visitas de verificación sin que exista motivo, queja o solicitud alguna. Oye, ¿por qué me vienes a revisar a mí si yo me porto rete bien? Nel, no hay nada que me limite. Yo simplemente dije, a ver, voy a ir a revisar, pongo ahí una tómbola o pongo algún juego de azar, vea, y digo, todos los que caigan en 7 los voy a ir a revisar. Oye, pero ese cuate, ¿tienes algún motivo, alguna queja? No, de oficio es que voy a ir porque simplemente me toca ir a revisar a determinado número de, aquí no serían contribuyentes, de sujetos obligados, ¿de acuerdo? Sería otro cambio importante. Entonces, la visita de verificación dice comprobar de oficio y en cualquier tiempo, y ya vimos, comprobar de oficio significa que la Secretaría de Hacienda, por medio del SAT o de la UIF, puede realizar las visitas de verificación cuando se le dé su regalada y real gana, ¿de acuerdo? En cualquier tiempo. Quiere decir que no requieren hacer una notificación y esto ya nos pone a temblar. En caso de que no se encuentre el representante para regresar posteriormente, a ver, quiere decir que no requieren hacer una notificación en caso de que no se encuentre el representante para regresar posteriormente, como sería en el mundo fiscal. ¿Qué pasa en el mundo fiscal? Oye, ¿está el representante? No, le dejo un citatorio y mañana regreso. Aquí no. En ese momento llegan e inician el acta de verificación del cumplimiento de las obligaciones. A ver, no entendí. Sí. Oye, vengo a verificar tal cosa. Quiero tales documentos, tales datos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién lo tiene que atender? ¿El representante? Porque recuerden, ya veremos, hay un representante. No. Aquí, simple y sencillamente, la persona que está al frente tiene que atenderlo. ¿Se va complicando? Claro que se va complicando. Entonces, ¿cómo atender una visita de verificación? Eso sería un tema bien interesante en este mundo. Perdóname que parezca que me cambié de canal al inicio de la ley, pero quiero que entendamos una cosa. O sea, si tú no eres capaz en este momento de atender una visita de verificación con esas características, ya valiste. O sea, porque las multas son cuantiosas. Pero veamos. La visita de verificación no ocurre como en el ámbito fiscal, en donde nos dejan un citatorio para esperar a los visitadores el día siguiente. Se debe considerar la forma en la que se debe atender una visita de verificación en el propio manual de identificación del cliente. Listar las obligaciones y quiénes pueden acceder a los expedientes en caso de que no se encuentre el representante. O sea, debe existir la forma de que alguien lo atienda aún sin ser el representante. ¿Verdad? Suena como que no está tan sencillo. ¿Quién debe cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero en las organizaciones? Oye, ¿de quién es esta chamba? Cada persona u organización lo maneja conforme a sus propias características, ponderando potenciales montos de los riesgos por no cumplir adecuadamente las obligaciones, siendo en muchos casos el responsable, el gerente administrativo, el contralor o el contador, que no tienen un diagnóstico adecuado de los potenciales riesgos por incumplimiento y no le dan suficiente importancia. Esos tendríamos que cuidarlo. O sea, esto es muy importante y tiene que atenderse como tal. O sea, no podría dejarse así como una actividad de segundo o de tercer nivel. Entonces, ok, ya estamos ahí, ya nos dimos cuenta que atender una visita sería difícil, que cualquiera debiera ser capaces de solventarla, de que habrá que demostrar que se está cumpliendo, habrá que decir quién es el que tiene esta obligación. Ya nos metimos ahí en varias broncas. ¿Desde cuándo? A ver, ¿cuándo nace esta ley? ¿Cuándo nacen las obligaciones de esta ley?
Las obligaciones de la ley antilavado de dinero iniciaron en el mes de septiembre del 2013, aun y cuando la ley inició en julio del 2013, en realidad nos dijeron que hasta el mes de septiembre es cuando tenemos que cumplir con las disposiciones de enviar avisos, de recopilar información, etcétera. Y que en muchos casos se tienen problemas graves porque se inscribieron en el padrón de PLD, de prevención del lavado de dinero, y se olvidaron del tema. No se ha cumplido adecuadamente, lo que considero que es el caso más apremiante de solucionar. Si tú, querido amigo, querido contador, querido empresario, te inscribiste en el padrón de actividades vulnerables y no has vuelto a hacer nada, la realidad es que estás en un grave riesgo, o sea, estás en el peor escenario. O sea, simplemente tú fuiste, dijiste tengo estas obligaciones y no has cumplido ninguna de ellas. Las multas son enormes, o sea, pudiera llegarte una multa de 30 a 40 millones de pesos, no estoy exagerando, sí, se están dando ese tipo de montos que son terribles y causan problemas graves porque estás en el peor de los escenarios. En el caso de tener, que sería otro caso, obligaciones anteriores pendientes, se tiene la opción de cumplir de forma espontánea, pero por una sola vez cada obligación. Esto lo menciona el artículo 55 de la ley, por lo que si se hace mal, se tendrá un riesgo potencial de sanciones, en muchos casos impagable. Entonces, te inscribiste, tienes un problema muy grave porque ya estás en la mira. No te inscribiste, pero tienes obligaciones anteriores, tienes que cumplir bien y a la primera no puedes equivocarte, porque si te equivocas para la segunda ya no te aplica la espontaneidad del artículo 55 de la ley. Se va complicando este tema. Bien, vamos a entrar en el siguiente tema, a los antecedentes de las disposiciones antilavado de dinero en México. Nada más entonces, cerrando esta primera parte, revisemos. Tenemos las obligaciones, vamos desde el inicio nuevamente. Vimos cuáles son las 16 actividades vulnerables en términos generales. Vimos cuál es el objetivo de esta obra. Decíamos que el objetivo es que contemos con los conocimientos de la ley, de las obligaciones administrativas, conocer las limitaciones en el uso de efectivo, revisar la parte de las multas y no caer en ninguna de ellas. Vimos el concepto de lavado de dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vimos en términos generales o enunciamos los artículos que vamos a estar revisando a detalle en este curso. La ley, el reglamento, las reglas de carácter general, los criterios de la UIF, las preguntas frecuentes del SAT y otras disposiciones y criterios legales aplicables. Vimos que se trata de una ley de tipo administrativo, las obligaciones son de tipo administrativo. Revisamos que nosotros estamos en una actividad administrativa que lo que pretende es identificar a los clientes y presentar avisos cuando se den determinados supuestos para que la unidad de inteligencia financiera revise los datos y en caso de que algo lo brinque, se lo pase a la PGR. Checamos el tema de las visitas de verificación. Ver este tema aquí a nivel general es en realidad un buscapiés, es decirte, oye, aguas, esta es una bronca totalmente diferente. Decíamos cómo atender una visita de verificación y aquí nos vamos al manual para atender esta ley que tenemos en cada uno de los negocios. ¿Quién debe cumplir con las obligaciones de ley antilavado de dinero en las organizaciones? Nosotros, como despacho que tiene un área para cumplir con estas actividades vulnerables, tenemos muchos servicios. Uno de ellos es, te hago tu manual, otro de ellos es, reviso lo que haces, te hago tu manual y eventualmente verifico que tus actividades sean las correctas y en su caso las modificamos.
y otra es esta misma segunda, pero además somos tu representante ante esta ley. Cada una de las tres tiene características diferentes y en caso de que te sea necesario, por favor, no dudes en solicitar una propuesta de servicios. Vimos que las obligaciones vienen desde septiembre del 2013, que si no has presentado nada, lo hagas, pero con cuidado porque no puedes equivocarte. Y hasta ahí estamos en el primer punto. Vámonos para regresar con los antecedentes de las disposiciones antilavado de dinero en México. Estamos en un rato.